Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Tengo un invitado que nos va a hablar sobre sus investigaciones del fenómeno OVNI y también sobre un libro que él ha realizado hace algún tiempo, ¿no? El libro se llama OVNIs, la confrontación final. La temática es casuística ufológica, pero en los hermanos países de Argentina y Uruguay. Así que, bueno, va a ser una conversación bastante interesante sin duda y espero que la disfruten. Así que aquí tengo directamente desde Nueva York a Alex Cionetti, y que ahí, para quienes lo vean en imagen, después lo cuelgo, ustedes saben, Misterio Infinito Perú en YouTube, pues acaba de mostrar su libro. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gustazo estar en tu programa y un saludo a todos los hermanos peruanos, un país que quiero mucho, y sobre todo Lima, una ciudad también, una ciudad querida de años, de viajes, de visitas, de exploraciones, y aquí estoy para vuestra audiencia, para encontrar nuevos amigos y compartir mis experiencias, como han compartido mis hermanos peruanos sus experiencias después de las décadas visitándolos. Bien, Alex, el libro trata sobre casuística en Argentina y en Uruguay. ¿Qué nos puedes comentar sobre quizá los principales casos a los que tú has tenido acceso en tus investigaciones? ¿Cuál dirías tú, por ejemplo, que es uno de los más representativos de lo que tú has investigado, que te parezca más interesante, más enigmático o de repente más llamativo también? Bueno, mis casos de investigador de campo, empezaron hace muchos años atrás, que ahora culminan con este libro. Este libro es nuevo, no lo he publicado antes, acaba de salir en España. Se llama OVNIs, la confrontación final. Pero lo más curioso que el libro lo escribí hace casi 40 años. O sea, a veces los procesos de publicar son un poco lentos para algunos de nosotros, ¿no? O sea, el mundo editorial siempre ha sido no muy fácil, ¿no? Como era hace 20, 30, 40 años atrás, no ha cambiado mucho, ¿no? Pero finalmente ha salido, y por una editorial que se llama Editorial Matrioska, de España, que justamente ha publicado otro de mis anteriores libros, que ese sí había salido hace 40 años, publicado en Argentina, en el año 79, y se llamaba Mundos Paralelos. Aquel libro era más de hipótesis y teorías dentro del realismo. Este libro resume un periodo que va desde, digamos, la época de oro de la ufología, ¿no? En la época de la omnilogía, como llevábamos en Argentina. Y en otros países de habla hispana. Ese periodo va desde finales de los 70s, donde nuestro mundo es testigo de las grandes útiles que se concentran en el año 1978. Yo empiezo a hacer investigaciones de campo en el 77, después de varios años que empiezo a investigar los misterios del universo, sea del pasado como del presente, ¿no? O sea, me interesa mucho, las civilizaciones perdidas, pero también un tema como de adolescente es
lo que está en los cielos. Eso, esas luces, ese tema que ya en décadas anteriores a mis inicios comienza, digamos, a inquietar a varias generaciones, en los 50, en 60 y en los 70. Y los 70 es una época, digamos, una época de oro, porque la casuística que pasábamos tanto en mi país como en los países vecinos hermanos de Latinoamérica, como Chile, Bolivia, Paraguay, vuestro Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, bueno, ya cubrí todo Sudamérica, no me voy a pasar a Centroamérica todavía, pero era, digamos, un periodo muy, muy rico en avistamientos. O sea, hoy en día los investigadores no saben la noción de oleada, ¿no? O sea, ya se habla porque no han habido oleadas ya desde después del 78, no hubo otra que se hubiera extendido en todo el planeta, ¿no? Y sobre todo en el cono sur. En el año 78, el hemisferio sur, tanto como Argentina, otros países como Nueva Zelanda, Australia, digamos, debajo del Ecuador, aunque, bueno, Estados Unidos Norteamérica había tenido también muchos casos durante los 70, en el año 73. O sea, en el año 73 se había llamado el año de los humanoides, donde hay casos realmente de encuentros del tercer tipo muy importantes. La década del 70, ¿no? En el año 73 se da el famoso caso de Pascagoula, en Mississippi, Calvin Parker, y bueno, un caso que yo reviso, investigo hace 20 años atrás, hago la revisión en el lugar, ¿no? Y paso una semana entrevistando y conviviendo con el testigo, con Charles Hickson, por ejemplo. Bueno, después tenemos el caso Walton, otra vez Walton, del año 75, del fuego en el cielo, y muchos otros más. Pero, digamos, volviendo a mis casos, en el año 77 investigo un caso de semiaterrizaje, donde han quedado unas huellas de unas palmeras quemadas. Y ya es mi primer caso de evidencia física, ¿no? Porque conozco a un profesor universitario que me acerca una de las muestras después que había sucedido el caso, ¿no? O sea, digamos, y esta muestra era interesante porque mostró hoja de palma, o sea, quemada en una parte donde se hablaba de que un objeto volador no identificado, una especie de esfera ígnea con un cinturón metálico que giraba, había aterrizado en un campo, en las afueras de una serranía y de pequeños pueblitos, ¿no? Y eso, bueno, me llevó a ya aplicar el método científico que uno intentaba, digamos, utilizar, pese a que no había métodos, no había una educación, sobre todo en esa época, ¿no? Y ir a la sociedad científica y llevar esas muestras tímidamente, ¿no? Y ver que la gente se reía, ¿no? O sea, ¿de qué son esas muestras, por ejemplo, que nos trae? Bueno, un pedazo de palma toda carbonizada, ¿no? Como si lo hubiera, una radiación calórica la hubiera quemado bastante a un nivel completo, ¿no? Un tipo de quemazón que ya se observaba que no era típico de un incendio, ¿no? Porque era uniforme y no la había, digamos, carbonizado, ¿no? Y así estaban a lo largo de este plantío, digamos, de este círculo de palmeras,
estas estaban quemadas en una línea circular, y eso es lo que era interesante. Y después encontré otros testimonios que eran del pueblo cercano. Del objeto se había avanzado hacia una villa también turística. Era un pueblo pintoresco, colonial, y el objeto había iluminado la cúpula, digamos, de la iglesia principal, una iglesia prehispánica ya antigua. O sea que había varios testigos en el centro de la ciudad. Ese fue mi primer caso, ¿no? Pero después ya habíamos formado, yo había empezado a comenzar a estudiar ciencias naturales, y ya me interesaba interacción entre, la naturaleza y este fenómeno sobrenatural que producía reportes, digamos, en la gente, ¿no? Y gente de todo tipo a nivel social, y las fuerzas del orden, la policía y los bomberos, y algunos, digamos, astrónomos empezaban a preguntarse de dónde venían y qué eran, ¿no? Después me fui integrando a un grupo que era el grupo de investigaciones ufológicas, donde editábamos un boletín que se llamaba UFO Press, que en su época hizo historia, ¿no? Porque después nos convertimos corresponsales y asociados con el doctor Joseph Allen Hynek. El doctor Hynek había sido el asesor científico del proyecto Libro Azul, ¿no? Y esos casos de esa oleada, de ese invierno del 78, me llevó a estudiar otros casos en la provincia de Buenos Aires, que era, digamos, la provincia con más casos por estadística, pero también era una provincia que tiene la mayor, que tenía el mayor índice de población, y los debe seguir teniendo hasta el día de hoy, y muchos observadores, ¿no? Y en los campos, Argentina se caracteriza por sus llanuras pampeanas, ¿no? Por la pampa húmeda, donde hay muchas extensiones de zonas rurales, zonas de agricultura y ganadería, ¿no? Es que eso te deja mucho espacio para poder observar también a nivel del horizonte, ¿no? Y hubo casos como, por ejemplo, el caso de la estancia La Dulce, que se dio en el mes de septiembre del 78, donde objetos producían haces de luz y que proyectaban, digamos, objetos, y dentro de estas esferas venían seres que eran descritos como seres con cabeza y tórax. O sea, ese fue tal vez mi primer caso de humanoide, que también abre el libro, ¿no? El inicio del libro. Y y después eso realmente fue un poco el bautismo de fuego, ¿no? Llegar al lugar, reconstruir, digamos, lo que había sucedido. Uno empezaba a discernir de cómo tratar al testigo, ¿no? Y después eso yo lo fui aprendiendo, y esto me hace recordar lo que nos decía el doctor Hynek, ¿no? Que el ovni es el testigo. El testigo es el que tiene dentro de sí, dentro de su memoria, dentro de su percepción, dentro de sus sentidos, tiene, digamos, esa recolección en sí mismo de lo que había pasado, ¿no? A nivel sensorial. Y pueden pasar una semana, 2 meses, 5 meses, y si tiene buena memoria va a reconocer, digamos, lo que va a recordar, y va a asociar y reconocer lo que había experimentado, ¿no?
Y ese año, bueno, el año es un año interesante, el 78, porque después, adentrándonos en ese invierno, la cosa se complica, porque se estrena la película Encuentros cercanos del tercer tipo, la película de Steven Spielberg, ¿no? Esta, la histórica película que ya movió a las masas hacia la inquietud por este fenómeno. Exactamente, sí, es la primera y la última gran película masiva, ¿no? Que produce un cambio, y realmente yo ya era investigador, pero otros muchachos que venían después de mí realmente se convierten en investigadores y quieren treparse a esa nave madre final, ¿no? Que realmente es un impacto, ¿no? Y yo pienso que ha convertido a otros investigadores a lo largo de las décadas. Y bueno, y para mí en el 2017 fue un honor, porque la gente de Spielberg, y el publicista y el grupo de Amblin, en conjunción con Columbia Pictures y Sony, me nombraron un poco el continuador de lo que había hecho el doctor Hynek en el año 77, ¿no? Porque esa película se estrena en noviembre del 77 en Estados Unidos, y realmente es un gran éxito. Más allá de los talentos de Spielberg, ya había un gran interés. El término encuentro cercano del tercer tipo había sido acuñado por el propio Hynek, ¿no? Y es lo que lleva el título hipotético, y esta película fue no solo uno de los pocos guiones que escribe Steven Spielberg, sino que, bueno, se convierte realmente en uno de los pocos, digamos, mensajes de esperanza. Después todo lo que viene es una interpretación más negativa que positiva. Me acuerdo que una noche estaba con Ray Bradbury, el escritor, uno de los grandes padres de la ciencia ficción norteamericana, que había escrito Crónicas Marcianas, y él me decía, entre copa y copa, la última gran película es Encuentros cercanos y El día que paralizaron la Tierra, porque son dos películas que todavía le daban esperanza a la humanidad. Después todo lo que viene es pura, digamos, es pura masacre intergaláctica, ¿no? Sí. Bueno, ya antes se había, un año antes, en el 1976, se había distribuido, se había estrenado La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias ya tenía un aspecto más bélico, ¿no? O sea, esos aspectos bélicos los vamos a encontrar después, y hasta el día de hoy, ¿no? Uno puede encender la televisión y ver Netflix, y realmente lo que me decía Bradbury estaba en lo cierto, ¿no? Bueno, yo hago, digamos, esta misma campaña que había hecho Hynek de divulgar hacia las nuevas generaciones lo que eran los encuentros cercanos, ¿no? Pero no con el éxito que tuvo Hynek. Si esto hubiera sido este estreno unos meses después, cuando en el diciembre del 2017 el Departamento de Defensa, a través de Luis Elizondo y a través del New York Times, dan a conocer, digamos, que existía un proyecto y que le daban validación al fenómeno OVNI durante toda una década, la situación hubiera sido diferente. Pero la gente, la época, digamos, los meses antes de eso y hasta el día de hoy, la gente, el público, no sabía, no sabe todavía lo que es el fenómeno OVNI, que lo llaman UAP. Algo increíble, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿qué hemos hecho estos 40 años, no? O sea, más allá de que, bueno, yo he pasado muchas décadas haciendo investigación de campo, ¿no? Yo te digo, este libro, OVNIs, la confrontación final,
cubre un periodo que va de los finales de los 70 hasta los 80, donde recorro estos dos países investigando casos de campo. Después me extiendo desde el año 81 hacia otros países y empiezo a hacer investigaciones tanto en Chile como en Perú, como en Bolivia, como en Ecuador, sobre todo en el Perú. En el año 81 empiezo a hacer investigaciones que después van a continuar hacia el año 2001 y otros muchos viajes que hice regresando para allá, para Andes, para las montañas azules de nuestros queridos Andes sudamericanos, ¿no? ¿Y en qué partes concretamente de aquí, de Perú, estuvo usted haciendo sus mayores investigaciones? Digamos, ¿a qué parte de los Andes le dedicó más tiempo en esta investigación de campo? Bueno, hice varias entrevistas, varios casos, por ejemplo, en la zona de Lima, y muchos de estos casos que eran motivados por mi primer interés era la relación con el Grupo Rama. O sea, me interesaba investigar lo que el Grupo Rama había estado observando ya desde los 70, ¿no? O sea, yo estaba tratando un poco de reconstruir lo que los fundadores, y ya desde antes, porque empiezo con mis, vinculaciones y amistad con Carlos Paz García, por ejemplo, ¿no? Que era el fundador del IPRI, del Instituto Peruano de Relaciones Planetarias, que era un tipo, realmente una persona divina y de un humor que realmente me acuerdo, muchas veces que me hizo reír, ¿no? Y contando, pero también contaba experiencias muy interesantes y con una cierta honestidad que ya no se encuentra, ya otra generación que se ha ido, bueno, y sus hijos que crean este movimiento, digamos, platicista mesiánico, Sixto, y sus hermanos. Uh-huh. Y bueno, o sea que usted ha estado por Chilca en varias ocasiones. Sí, exacto. O sea que voy a Chilca y en ese año, en ese primer viaje, también me lleva también a la meseta, como yo llamo la meseta de los dioses, a Marcahuasi, donde también es otra meca, ¿no? Y bueno, y también recuerdo que empiezo a hacer un catálogo de los avistamientos peruanos y utilizo los periódicos, las hemerotecas de los diarios principales de Lima, ¿no? O sea que paso muchos días encerrado tratando de armar ese catálogo. Después, ¿Y usted personalmente tuvo alguna experiencia aquí en Perú, ya sea en Chilca, en Marcahuasi o en algún otro lugar, de avistamiento o algo relacionado al fenómeno OVNI? Bueno, digamos que no tengo una experiencia directa. Tengo un avistamiento en Chile, pero eso va a ser en el año 97, en una época que fui a dar una conferencia en la Universidad Tecnológica de Santiago. Pero en lo que recuerdo, en Chilca, es cuando estamos, digamos, agrupados en una de esas salidas, ¿no?, que se supone iba a ser la última gran experiencia Sendero, o sea, era una reunión internacional. Estoy hablando del año 81, ¿no? O sea, muchos de ustedes no habían nacido todavía. Y bueno, no es que ha sido una experiencia, no vi ningún objeto volando, pero vi una especie de haz de luz que se proyectaba. Me había alejado del grupo, la gente estaba concentrada, estaba como meditando, habían hecho unas carpas, y me alejé un poco y se veía con una especie de condensación de vapor, pero como iluminada, no iluminada por, digamos, la luna no estaba ahí, sino que era un vapor que tenía como una especie de resplandor, como si fuera un spot, o sea, proyectado desde arriba, ¿no?
Claro. A ese lugar donde se supone que estaba el centro. Al acercarse, lo que eran las arenas, se veía dentro del círculo ese, la tonalidad era diferente. Yo no estaba viendo ninguna cúpula de luz, como describía Carlos Paz García, como describía Sixto, como describían los guías que asistían a Sixto Paz Wells en esa época, ¿no? Y también entrevisté. En ese viaje también continué hacia Bolivia, donde se supone que iban a hacer encuentros importantes en lo que era La Paz, los grupos de La Paz que habían estado, los había conocido en esa concentración, en esa, digamos, convención, digamos, ¿no? Porque había cientos de personas, ¿no?, que habían venido de varios países, ¿no? Y como yo digo, y lo he dicho en varias entrevistas, y de que el grupo Rama ha sido el grupo contactista más, digamos, antiguo y longevo, ¿no?, en la historia de la omnilogía, ¿no? Y el grupo más, mucho más, digamos, masivo, ¿no? Después estudié otros casos. Justamente estoy preparando este libro, es uno de los primeros volúmenes de mis investigaciones de campo. O sea, después van a seguir las investigaciones en otros países como Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, ¿no?, donde me concentré durante los últimos 30 años, investigando no solo ovnis, sino también temas de civilizaciones desaparecidas, preandinas, precolombinas, desaparecidas, bastante desaparecidas, ¿no?, y sus misterios en la roca y los remanentes arqueológicos, antropológicos. Bueno, volviendo, sí, ese primer viaje al Perú investigué muchos casos, fui a la sierra, también traté de ubicar un caso que realmente me impactó, que estaba en la prensa y nadie había investigado, como muchos de los casos de esas décadas nunca fueron investigados, salían en la prensa porque la prensa peruana siempre fue muy ágil, muy dedicada y profesional y cubrían ese tema, ¿no? Ya te digo, desde los 40, ¿no? Encontré, en la época del nacimiento del fenómeno, encontraba casos de avistamientos de objetos con forma de avión, de prototipos avanzados, metálicos, que aparecían en los cielos de Lima, ¿no? En el año 47, en el año 46, en el año 49. Por los años de Roswell, por ahí más o menos. Alrededor de Roswell, ¿no? Y después en los 50s y 60s y 70s, y un caso que había sucedido en los 70s era un caso en la sierra, donde una nube, digamos, como luminosa de color violeta se cernió sobre un grupo de campesinas que estaban trabajando en los campos arados, y una se separó y es como si la nube la cubrió a una sola y desapareció. Digamos, la campesina desapareció enfrente de sus amigas. Realmente fui al lugar, pero no pude ubicar a la testigo. Siempre quise encontrar, me acuerdo que hablaban quechua, era una zona cerca de Cajamarca. Hacia el norte. Uh-huh. Sí, y no pude realmente ubicar. Tengo los datos en mi catálogo, o sea, del pueblo, eso lo puedo buscar, y en otra próxima entrevista, cuando salga este próximo libro, lo comentamos, ¿no? Sería bueno, porque había unos casos, pero fascinantes, incluso en Lima, me acuerdo, un aterrizaje en una escuela de un ovni había aterrizado sobre la terraza de una escuela, ¿no? A ver, ¿cómo es ese caso? A ver, eso no me lo esperaba. Tendría que buscar el recorte, porque bueno, yo lo que hacía en esa época en ese primer
intento del catálogo, muchos de esos casos los transcribía a mano, ¿no? O sea, no había fotocopiadora en los archivos de periódicos, de los periódicos de, digamos, nacionales o capitalinos, en ese caso, ¿no? Limeño, donde me acuerdo que mostraban un dibujo también, y el ovni tenía como el mismo dibujo, el de la insignia del caso Socorro, del año 65, ¿no? Que sucede en Nuevo México, tú que nombrabas a Roswell, los testigos que creo que habían sido una maestra y los chicos del colegio, ¿no? Que habían visto este objeto aterrizado sobre la terraza, ¿no? Y después que despegó y todo eso, ¿no? O sea, parece que el Callao tiene muchos casos interesantes. En el Callao fue. En el Callao, sí, es lo que recuerdo. El Callao, ya, Sí, no. qué curioso, porque yo vivo en la región Callao. Bueno, yo vivo en un distrito llamado Ventanilla, pero que pertenece al Callao. Qué curioso. Sí, por aquí también se cuentan cosas, hasta ahora. Bueno, a lo mejor con este programa de radio, a lo mejor salen más testigos, ¿no? O sea, puede ser, puede ocurrir, sí. La década del 60, 70, Lima tenía casos interesantes, casos de humanoides, casos de, digamos, de fotografías, ¿no? De esos algunos, me acuerdo de la famosa fotografía que era igual al caso Adamski, ¿no? Que un platillo con unas esferas, que eso fue fotografiado sobre el río Rímac. Ahora no sé qué parte. Mi primera impresión me daba de que era realmente un fraude, ¿no? O sea, que era un platillo de plástico ahí colgado, ¿no? Así es, era un platillo, pero no volador, sino de comida. Sí, de papas de la Huancaína. Algo así. Pero sí, era interesante, ¿no? Y después traté de ubicar al que había fotografiado a este platillo adamskiano, pero ya había muerto, eso no me acuerdo. Uh-huh. Pero la foto había sacada con no tenía negativo, me acuerdo, y había sido sacada con una Polaroid, ¿no? O sea, siempre los casos de Polaroid son casos que no se pueden realmente probar, son los casos más que en esa época eran realmente que sucedían frecuentemente, no sé por qué, pero se daban muchos casos de Polaroid. Ahora es distinto, con la fotografía digital no tenemos el negativo, pero tenemos secuencias, ¿no? O sea, ahora con los casos de celular. sí, exacto. Sí. También que no son fáciles de investigar, de analizar, porque también hay muchas confusiones, hay muchos reflejos. Uh-huh. Yo vivo despotricando sobre los comentarios en Facebook, que demasiados pájaros, demasiadas bolsas flotando en el aire. Ya me ha pasado, ya que hubo un video que está incluso en mi canal, que una vez yo estaba hablando, me grababa otra persona con el celular, y de ahí esa persona empezó a pasar pues segundo a segundo y me dice, oye, mira lo que hay en el cielo, ¿no? Porque se veía como una cosa que pasaba rapidísimo y que era como si fuera una manchita que pasara, ¿no? Cualquiera diría un disco, pero luego yo comparé eso con otras fotos, etcétera, que eran de aves pasando a toda velocidad, ¿no? Apuradas, quién sabe por qué, y era eso, ¿no? O sea, pero la gente obviamente se deja llevar por la emoción del momento, ¿no? De que sea algo extraño, algo extraordinario. Sí, bueno, eso es algo que ya se aprende con el tiempo. Más bien, Alex, hay una cuestión que sí quería tratarla de todas maneras contigo, y es que, bueno, nos has hablado un poco de Argentina, nos has hablado bastante de Perú, pero aquí el desconocido de la ufología a nivel de países sudamericanos, al menos aquí en mi país, en Perú, es Uruguay. ¿Qué caso nos puedes contar de Uruguay? Así un caso interesantón, así un caso resaltante de los que has investigado. Sí, en Uruguay
hubo entre el 78 y el 80 hubo muchos casos. Y Uruguay creó el CRIDOMNI, que fue una de las primeras organizaciones a nivel mundial de investigaciones de ovnis ya en los 70, ¿no? Finales de los 70, donde elementos de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Fuerza Aérea, recopilaban e investigaban casos, ¿no? Y lo han seguido haciéndolo, ¿no? O sea, son las instituciones más antiguas. Tanto Brasil como Uruguay han sido realmente pioneros en esa década, ¿no? De donde las fuerzas, digamos, militares empezaron a abrir sus archivos, ¿no? Y digamos, y ser realmente ser bastante sociables con los investigadores privados, entre ellos, bueno, esta persona que está hablando, ¿no? Y bueno, eso me motivó en el año 80 a hacer una investigación con un joven investigador, Alejandro Agostinelli, y decidimos a ir a investigar los casos que habían sucedido en esos años, ¿no? Y principalmente había un lugar que se convirtió en meca de interés, que se llama todavía la Estancia La Aurora, en Salto, Uruguay, que es hacia el norte de Uruguay, yendo hacia las fronteras con Argentina y Brasil. Y esta estancia había sido, bueno, testigo de avistamientos, de huellas dejadas por trípodes, digamos, de extraña fenomenología con animales que aparecían, digamos, disecados dentro de un ombú, de un árbol ombú. Bueno, y después se convirtió en un lugar también así de peregrinación místico espiritual, ¿no? O sea, que se convirtió también en una especie de meca de la nueva era, como es el Uritorco en la Argentina, ¿no? Sí. Que ya en esa época se empezaba a perfilar, ya antes de que sucediera ese tipo de crash y el tema de la huella del pajarillo. Claro, el pajarillo, ¿no? Sí, exacto, eso. Pero ya yo tenía rumores de gente que vivía no exactamente en Capilla del Monte, en Cruz del Eje, pero sino en otros pueblos lejanos que hablaban de que los americanos ya tenían una base subterránea, me acuerdo. Estoy hablando ya de finales de los 70s, 80s, ¿no? Porque ya se hablaba de avistamientos, ¿no? O sea que para ellos lo que ahora conocen como la ciudad intraterrena de Erx era una base de los estadounidenses. Era la explicación de ese momento. Eso lo recabé con una amiga periodista que tenía una revista de Nueva Era ya en esa época. Estoy hablando del año 80, ¿no? Ya hace 40 años atrás se hablaba de que habían avistamientos de luces, pero no las asociaban, porque la huella del pajarillo sucede años después, en el año 86, yo no, en esa época no estoy viviendo en Argentina, y no regreso a Córdoba hasta una década atrás, donde voy por primera vez a Capilla del Monte, ¿no? Y a subir al Uritorco, ¿no? Donde encuentro, bueno, es otra comunidad parecida a lo que sucedía en Uruguay. Pero en Uruguay había interesantes casos también con humanoides, digamos, habían aparecido en un campo más en las cercanías de Montevideo. Había como un semi-aterrizaje porque habían encontrado huellas, pero durante la noche unas especies de dos entidades, hombre y mujer, jóvenes, intentaron entrar en una digamos, en una hacienda, en una casa rústica de un campesino, agricultor, y este agricultor vio que tenían como un traje pegado al cuerpo y tenían como una cicatriz muy profunda que les dividía la cabeza, ¿no? Y eran como de color gris.
Ese fue un caso de humanoide que también el grupo de las Fuerzas Armadas de Investigación OVNI había entrevistado, ¿no? O sea, y también a esta persona cuando él tocó, le dio la mano a uno de los seres, la mano le quedó como perforada, llena de puntos, como de perforación, ¿no? Como si hubiera tocado algo que lo hubiera producido micro perforaciones, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, era típico caso de encuentro del tercer tipo, ¿no? Bueno, volviendo a Salto, se hablaba que había radiación, se hablaba de que uno de los vacunos, uno de los toros había muerto por radiación, la gente del grupo Cridogni había desenterrado y había probado que el toro no tenía radiación, o sea, eran casos interesantes, ¿no? O sea, también Argentina y Uruguay, el Cono Sur había tenido experiencias con una especie de esfera luminosa que había cruzado desde el Pacífico hacia el Atlántico, de oeste a este, en el año 80, ¿no? Junio del 80, ¿no? Y nunca se llegó a saber, se decía que eran experimentos de nubes meteorológicas proyectadas por navíos extranjeros, se hablaba de los franceses, se hablaba de los rusos, que habían echado una nube de barrio, ¿no? Pero ese caso cubrió el Cono Sur y mucha gente la fotografió, ¿no? Y uno ve esta esfera, digamos, sobre el espacio, mira, con la esfera negra. O sea, en esa época, bueno, tenemos fotos, no tantas, pero el cielo aéreo es invadido. Otros casos interesantes son de las ciudades flotantes gigantescas, que se dan tanto en Chile y en Argentina, ¿no? Hay un caso, uno de mis capítulos favoritos es el caso Chepes, que es la provincia de La Rioja, donde múltiples testigos sufren lo que se llama el efecto electromagnético en sus camionetas, y de pronto también en ese invierno ven una ciudad volante gigantesca formada por luces que vienen de todas formas, que se van uniendo y crean una plataforma luminosa muy parecida a la nave de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, la nave final, ¿no? O sea, porque la gente ve como una ciudad flotante, ¿no? Y después hay otro caso interesante que pueden leer en mi libro, es que se da durante plena guerra de las Malvinas, y en un pueblo que se llama Londres, justamente, ¿no? Qué curioso. Sí, y eso se da en el año 82, y los testigos son dos policías, dos servidores del orden, y que ven esta luz, donde dentro de la luz hay como una especie de grajea, hablando del tic-tac famoso, tic-tac, hay una especie de grajea, luz blanca, una amarillenta y una especie de pastilla blanca, oval, y esto se avanza sobre, digamos, sobre los plantíos y los campos, mientras también se está dando lo que se llama el viento sonda. El viento sonda es un viento que viene de los Andes y sopla al este de la cordillera con mucha fuerza sobre las provincias del Cuyo, ¿no? Que son, bueno, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, y vamos hacia arriba, hacia el norte. Y de pronto estos policías ven que esa luz los confronta, y ¿no? Ellos no pueden ver muy bien lo que se le viene encima, y de pronto la luz produce una llamarada, una explosión de fuego, ¿no? Y esta lengua de fuego produce un incendio, y el viento y el fuego avanzan sobre el pueblo, y el pueblo queda afectado. Parte de este pueblo de Londres es incendiado, ¿no? Mira, justamente yo estoy en Mendoza y me entero por la prensa y me mando, o sea, enseguida
reputación. Sí, siempre en esa época estaba viajando, estaba por visitando familia, estaba ahí. Cuando veía un recorte de prensa interesante, sí, tomaba lo primero que encontraba, sea tren, sea bus, viajando a dedo, autostop, como le dicen, aventón, por ahí, y para llegar, y bueno, ya llegué, entrevisté a los policías y me decían, bueno, eso de pronto desapareció, pero produjo fuego, ¿no? O sea, produjo una, digamos, una proyección, un despido, digamos, un arrojo de una lengua de fuego que con el viento se desparramó. También, bueno, decían que habían encontrado vidrios, que habían encontrado remanentes. Ahí fui al pueblo, estaba todo el pueblo, había docenas de personas, el intendente, el alcalde, todo. Me decía, acá tenemos la evidencia, las piedritas, y al final eran piedritas de decorado de azulejo de cocina, ¿no? O sea que no era ninguna evidencia de bueno, vamos a encontrar una evidencia para llevar al laboratorio, ¿no? Siempre en esa época tratábamos de hacer lo más prolijo posible, ¿no? Para detener las risas que la comunidad y el dogmatismo, digamos, de el mundo de la ciencia organizada que estaba ahí. O sea, había gente que quería apoyar, como ha sucedido hasta el día de hoy. Siempre hay gente, como sabéis, profesionales que les gustaría saber de lo que se trata, pero también había otros que realmente te defenestraban inmediatamente cuando ibas tímidamente con tus muestras de tierra calcinada, digamos, muestras de barro, las latas que llevábamos con evidencia de lo que se llamaban los anillos de hadas. Bueno, en esa época se daba muy bien lo que eran los anillos de hadas, ¿no? Ahora es un fenómeno casi desaparecido, ¿no? Exacto, que encontraban un círculo o dos círculos con hongos que habían pasado y la noche anterior habían visto luces sobre el campo, ¿no? Digamos, uno espera que va a encontrar, digamos, una clave, ¿no? Una clave a todo el fenómeno, pero lo que encuentro son testimonios humanos. A veces son muy divertidos, son contradictorios, son coloridos, sobre todo cuando uno entrevista a la gente y conoce las diversas peculiaridades, ¿no? De las personalidades, diversos testigos, ¿no? ¿Y por qué el libro se llama, bueno, por qué el seudónimo, qué digo, por qué el subtítulo del libro es La confrontación final? Es un título que lo puse ya desde esa época, porque siendo un poco discípulos del doctor Hynek y, digamos, bebiendo, digamos, la influencia también de la ufología americana, que comenzaba a poner en orden la casuística dentro de los sistemas de computación. Y hablábamos de modelos predictivos. Esos modelos predictivos, utilizando las estadísticas y los cuadros de proyectivos de estadísticas hechas en IBM. Bueno, Hynek había diseñado el UFOCAT, ya, junto al doctor Will Smith y junto a Jacques Vallée, y ya estaba, digamos, en los 70s se estaba poniendo en práctica alimentar, digamos, las computadoras con casuística. El problema es que mucha de la casuística internacional se basaba y se sigue basando en recortes de prensa, ¿no? Y que no eran casos investigados en el campo con cuestionarios, con un método serio científico, ¿no? Igualmente eso ayudaba a determinar que el fenómeno se daba más
por ejemplo, en los inviernos se daba en horas de la noche, por ejemplo, ¿no? O sea, más el fenómeno era nocturno, se incrementaba a la caída del sol y duraba hasta altas horas de la madrugada, cercanas al amanecer, digamos, en zonas, digamos, de mediana población, y muchas veces, bueno, con testigos de todo tipo, ¿no? Siguiendo los índices de confiabilidad, los índices de credibilidad, índices de extrañeza, que eran términos que Heidegger también había desarrollado, nos llevaban a pensar, a tener una esperanza que algún día íbamos a confrontar al fenómeno en el campo, ¿no? Que íbamos a confrontar el fenómeno, digamos, en zonas de concentración, en zonas que ahora se llaman vortex, pero también se llamaban zonas calientes. Claro. Por ejemplo, ese lugar de Salto era un lugar caliente, ahora el Uritorco es un lugar caliente. Y Chilca en tu país, claro. Tienes Marcahuasi, exacto. Sí, no sé, Marcahuasi, claro, yo tengo mis ciertas dudas porque nunca realmente encontré demasiados testigos con Marcahuasi, pese a los viajes y a los varios programas de televisión que realicé en estas décadas anteriores. Te estaba diciendo que me gustaría tocar más a profundidad el tema de los círculos de hadas, si ha habido casos, todo ese tema. Sí, no, los círculos de hadas se daban muchos en esa época, de los 70s y 80s, que coincidían con avistamientos, pero también coincidía de que esos hongos salían después que había llovido, ¿no? O sea, teníamos y una zona, la zona de la pampa, de la llanura pásica, bonaerense, tiene mucha precipitación en ciertas épocas del año, ¿no? Y los hongos coincidían, ¿no? Pero para muchos no había explicación, no era coincidente con los avistamientos simultáneos. Después, en otros campos de otras provincias, como Entre Ríos y Santa Fe, se daban estos círculos con la coloración diferente, digamos, círculos donde el pasto era diferente y donde se habían visto luces, o también cercanas a lo que se llaman los tanques australianos, con grandes recipientes de agua que sirve para irrigar los campos. Uh-huh. y los cultivos, y bueno, y muchos habían observado objetos que extraían el agua durante la noche, y estos objetos luminosos proyectaban como haces de luz, como mangueras luminosas para extraer, digamos, el agua de estos tanques que se encontraban al día siguiente, que estaban semi vacíos, ¿no? O sea, que habían perdido su caudal drásticamente, ¿no? Y eso alertaba a los propietarios como a las fuerzas del orden. Uh-huh. Pues bueno, también encontramos que se empiezan a dar en esas décadas lo que son mutilaciones de ganado, ¿no? Y hablando justamente de esos casos que involucran cuestiones más extrañas dentro de lo extraño, y ya que eres de Argentina y has investigado por todo tu país, sé que este es un caso anterior a que tú empezaras digamos, la investigación de campo y todo esto, pero es un caso tan conocido que no quisiera dejarlo pasar. ¿Cuál es tu opinión sobre el caso Trancas? El caso Trancas es un caso que yo lamentablemente nunca llegué. Justamente estaba hablando con otro colega brasilero que investigó, revisó el caso años después. Yo pienso sí que es un caso auténtico, pese al que algunos escépticos trataron de explicarlo, digamos, con unas maniobras del ejército, de la gendarmería, ¿no? O sea,
Las testigos vieron un objeto en las afueras de la tranquera principal, que era un plato con luces, que eso no era ningún, digamos, un jeep del ejército, sino que un objeto con forma de platillo, ya, de platos unidos, con luces y con torretas que producían un gran resplandor, y estaba a la entrada del campo, ¿no? Y eran múltiples testigos con educación, ¿no? O sea que no es cosa también seria que se encuentra manganesio en estado puro, ¿no? Y que eso es analizado por un par de universidades en esa época, ¿no? Y eso no se explica a través del vidrio o las ampolletas que dicen que se encontraron en los rieles del tren, que eran parte de esas maniobras de la gendarmería, ¿no? O sea, tenemos haces de luz que penetran y producen, digamos, cambio de temperatura en el casco de la estancia, ¿no? Uh-huh. O sea, y a lo largo de las décadas los testigos no se han contradecido, ¿no? No han salido con una explicación, digamos, que contradijera lo que habían dado, lo que habían contado en los años 60, ¿no? Mira, yo tuve otro gran amigo, Eduardo Ascuy, también fue un periodista, escritor de esa época, uno de los primeros investigadores civiles que colabora con grupos del gobierno que empiezan a investigar casos como la misma Gendarmería Nacional, que registra muchos casos, ya incluso el caso Trancas. Uh-huh. ¿Y tú coincidirías con algunos investigadores que dicen que estos grandes casos ya no ocurren en la actualidad? Que extrañamente es como si ahora solamente hay pues reportes de lucecitas pequeñas, alguna que otra cosa de visitantes de dormitorio, qué sé yo, ese tipo de asuntos, pero que ya no hay esos casos como Trancas o algunos otros en los que hay pues todos estos asuntos, ¿no? Empezando por la visualización tan clara y cercana de un objeto volador no identificado, del típico platillo volante, o lo que contabas al comienzo de este caso, en el que salen unas esferitas y dentro de las esferas hay pues unos seres humanoides, ¿no? ¿Tú coincidirías que ahora ya estos casos no se ven o no están así? Sí, realmente no se ven. Hay muy pocos casos aislados de alto índice de extrañeza, ¿no? Con detalles. No hay más aterrizajes. No hay aterrizajes, no hay humanoides que salen de los objetos, como sucedían en esas décadas, ¿no? O sea, no hay objetos que vuelan sobre los autos y producen efectos electromagnéticos. Sí. No. Tenemos, sí, las lucecitas mantienen su distancia, es como si el fenómeno se estuviera alejando. Como ahora tenemos los celulares, tal vez le tienen miedo a los celulares. No quieren dejar registro, porque ahora saben que cualquiera, aunque también hay casos, como bien mencionabas, ¿no? En los que ellos a voluntad o quizá como un efecto de su tecnología pueden tranquilamente anular un celular, pueden anular cualquier artefacto y ya no podemos tomar una foto, ¿no? Pero igual sí, desde que ha llegado la era en la que todos podemos pegarla de reporteros y grabar y fotografiar lo que queramos, es como que el fenómeno ha dicho, no, hasta aquí nomás, no, a mí no me capturan ni en foto ni en video, ¿no? Sí, siempre decíamos años atrás que el fenómeno es como si estuviera adelantado una década a nuestra tecnología o a nuestro proceder, o sea, es como también el fenómeno no nos quiere confrontar, o sea, la confrontación final se ha ido atrasando y dejándonos en ascua, ¿no? O sea, dejándonos, digamos, a foja cero, como decíamos también en periodos anteriores de la ufología
O sea, sí, son diversas reacciones, ¿no? O sea, ha habido interacciones, todavía hay interacciones con luces, compañeros de Chile, de Argentina, me dicen que en salidas que han tenido, en lugares donde se concentra el fenómeno, han intercambiado señales a través de luces, linternas o reflectores o de alta potencia o digamos linternas láser o proyectores láser, y que el fenómeno ha reaccionado, aumentado la luz, la intensidad, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no ha venido y se ha posado o no ha salido de un ser humanoide mostrándose en medio de la noche, nada. Sí, pues eso es lo que ocurre ahora último. Sí, casos como el dique Los Molinos, en la provincia de San Luis, en Argentina, donde este ovni desciende enfrente de este grupo de pescadores que, pese que están durmiendo, llegan a verlo, ¿no? Y sale un humanoide, y un humanoide hace una gesticulación y de pronto se vuelve de la escalerilla, la rampa, y despega, ¿no? Y uno de ellos me contó, pero también estaban en altas horas de la madrugada dormidos, ¿no? Habían estado pescando toda la noche y ya 4 o 5 de la mañana estaban ahí. Y uno de ellos me dijo, sí, me desperté, pero lo veía como en un sopor, o sea, estaba como medio dormido, ¿no? Claro. O sea, y es cuando, bueno, no nos olvidemos, no tenemos casos físicos, pero de pronto tenemos ya en la década del 90 las abducciones, los visitantes del dormitorio. No es como si sustituyera, ok, el fenómeno no es más físico, pero es intrapsíquico, es interior, ¿no? O sea, es como si el fenómeno invadiera a la gente cuando está en estado hipnagógico, entre el dormir y el despertar, ¿no? Un estado, digamos, entre la vigilia y el sueño, ¿no? Y el entresueño, ¿no? O sea, es algo que se complica, porque ahí entramos a niveles del inconsciente colectivo también, ¿no? Sí, esa es otra de las, me ha hecho recordar otra de las teorías que ahora hay, ¿no? Aquellos que dicen que no se trata quizá, al menos en la mayoría de los casos, de un fenómeno puramente físico, de la versión simplista que hay, ¿no? Seres que vienen del espacio a hacer alguna cuestión y de ahí se van como vinieron o están, no, sino que se trataría más de fenómenos de nuestra psique, ¿no? Fenómenos de nuestra mente o algún tipo de realidad que interactúa con nosotros, pero a un nivel más etéreo, no tan físico como la nave que viene, ¿no? Y todas estas teorías que pues están ahora último por parte de varios investigadores también. Justo he hablado con ellos no hace mucho. No sé qué opinas de esto. ¿O tú lo ves más como que es definitivamente un fenómeno físico? No, yo cuando comencé en esto, yo ya barajaba todas las teorías, o sea, ya estaban sobre la mesa las teorías de Carl Jung, ¿no? Sobre las cosas que se van en el cielo, la teoría psíquica, que después hay varias escuelas psicosociales que la desarrollan. Ahora tenemos el campeón de la teoría también, un poco psíquica, que es nuestro amigo José Antonio Caravaca, ¿no? Claro, la teoría de la distorsión, en eso pensé. Así es. Sí, y que la ha llevado muy bien y con observaciones muy interesantes, ¿no? O sea, la distorsión y la distracción, ¿no? O sea, hablábamos en los 80s, hablábamos de la teoría de la manipulación, o sea, que el fenómeno estaba manipulando, ¿no? Y que también producía, digamos, distracción, ¿no? Más que distorsiones, pero sí que si el fenómeno absorbe nuestros contenidos inconscientes, después los proyecta, ¿no? O sea, que está absorbiendo, no está, digamos, leyendo la mente, leyendo los contenidos, ¿no? Y mostrándonos aquello que nosotros esperamos ver,
o en la forma Claro. en que nosotros esperamos verlo. Así es. Sí, como la historia de Stanislav Lem, que se hizo película Solaris, la película rusa, ¿no? De que en esos astronautas querían ver lo que ellos más querían, ¿no? O sea, que estaba a nivel de la vida afectiva, ¿no? A la vida, los aspectos de la vida sentimental, del amor, de la familia, ¿no? O sea, de nostálgica. Por ejemplo, cuando en mi libro hablo de ese aspecto también, cuando hablo de esta ciudad flotante de Chepes, ¿no? Donde uno de los estancieros me decía, no, porque en la cúpula empecé a ver mi pueblo natal, sus callecitas, sus casas, digamos, los parques, las montañas nevadas, o sea, estaba todo de su villa natal, ¿no? De su pueblo, de su aldea, ¿no? O sea, digo, y el tipo se emocionaba, ¿no? Estaba casi en lágrimas, ¿no? O sea, ahí tenemos como el fenómeno mueve, ¿no? Y en los casos de abducción tenemos un montón de vivencias pasadas, en la gente realmente queda traumatizada, ¿no? O sea, hasta qué punto, digamos, estos seres, si son seres extraterrestres, son benévolos, ¿no? Ahí queda la duda, y si al final no son entidades psíquicas, y ahí se baraja la teoría de los demonios, También. de entidades luciféricas, y ahí se mezcla todo, ¿no? O sea, últimamente, bueno, con la reapertura que ha habido con los casos de los pilotos, volvemos a los años 40, o sea, cuando el fenómeno se trataba y venía de fuera, así es. Están ahí volando sobre el océano, tratamos de interceptarlo, los radares lo detectan, o sea, eso sucedía en el año 50, 51, Ha sido como un desarrollo circular, ¿no? Hemos vuelto al inicio. Sí, sí, por eso el eterno retorno, digo, pero ¿dónde está la evolución? Digo, sí, podría empezar otra vez. Sí, es un eterno retorno, ¿no? O sea, yo sabíamos que el fenómeno se iba a repetir, ¿no? O sea, que el fenómeno se repite, ¿no? O sea, en cierta forma, estamos viviendo ese círculo, digamos, volver a ese periodo de los 40-50, donde empezaban con observaciones de objetos, de formaciones, de objetos que se dividían, se convertían en 2 o 3, escuadrillas en el cielo, que vuelan a una gran velocidad que no podemos interceptar. O sea, estamos realmente similar a la década del 40, ¿no? Sobre todo el 40. Así es, aquellos primeros tiempos. Por eso yo decía en otra entrevista, bueno, a lo mejor hay que esperar la próxima década, a lo mejor en unos 10 años, 5 años, volvemos a tener gente que está conduciendo en la carretera, se para el auto y aterriza un objeto y salen los humanoides. O podemos ver un plato tipo Adamski ahí con sus esferitas en la parte baja y todo esto. Sí, a lo mejor vuelven al Rímac, vuelven al río Paraná, o donde sea. O sea, es recurrente, ¿no? Es recurrente porque, por ejemplo, tenemos en las oleadas de Francia de los años 50, donde hay los años 52, 54, hay casos que se ve una especie de objeto portador, ¿no? Que de estos cigarros voladores desprenden pequeños objetos luminosos, platillitas, ¿no? Platillos, ¿no? Que entran y salen y objetos que se mueven en zigzag. Si observamos videos durante la oleada de México, que se da en los 90s, encontramos estas vainas, que son realmente vainas, que despiden objetos, como sucedía en las oleadas del otoño francés, ¿no? De esos años que decía, ¿no? Y ahí se crean
conjeturas, ¿no? Y el fenómeno no es tan realmente... Esas vainas sí son luminosas, los objetos parecen que están despidiéndose, pero no son tan tecnológicos, ¿no? O sea, tenemos casos que son como... Estamos ante una estructura que puede ser orgánica, ¿no? O sea, tenemos entidades vivientes en los cielos y las confundimos a partir de nuestra interpretación tecnológica o tecnocrática. Sí, esa es otra de las teorías, quizá de las que más me gustan, por no decir la que más me gusta, la de la existencia de seres vivientes en la alta atmósfera que de cuando en cuando bajan, que tienen cierta bioluminiscencia, como podrían ser los seres de los abismos abisales, ¿no? De las profundidades abisales, porque incluso en décadas anteriores hubo cierto número de avistamientos de las famosas medusas voladoras, ¿no? Se parecía una medusa ahí, pero no bajo el agua, sino evolucionando sobre las cabezas de los testigos. Entonces podría ser, por supuesto. Así, ¿no? Como los casos de Norgos en Rusia, ¿no? Que es una medusa luminosa. Eso es avistado, parte de los informes oficiales del gobierno, estas medusas luminosas que aparecen sobre bases militares y nucleares, ¿no? Curioso. Eso sucede en Rusia, pero sí, tú le diste ahí en el clavo, porque si ves los videos de las criaturas de las zonas abisales de gran profundidad, ¿no? Tienes estos objetos que producen su propia luz, la bioluminiscencia, son ruedas que giran, o sea, que producen luz como girando, ¿no? Son como ruedas químicas, ¿no? O sea, tienen luz propia, son parte de sus, digamos, su constitución, digamos, hormonal, su sistema de atraer la presa, todo eso, ¿no? Y esos peces bien grotescos con antenas de luz que iluminan como si fueran linternas, ¿no? Iluminan a su paso con sus ojos como faros, ¿no? O sea, todo ese producto de fosfenos, ¿no? De fósforo orgánico, ¿no? Lo tenemos tanto en las profundidades marinas como lo tenemos en los cielos, ¿no? Ya, videos que te muestran estas lenguas de fuego ahí, estáticas ahí. O lo que también hace tiempo que no se escucha, las famosas caídas de sustancias gelatinosas del cielo, o las lluvias de supuesta sangre y sustancias extrañas que bueno, creo que hubo una en la India hace un par de décadas, creo que habrá sido la última, pero antes eran a nivel histórico más, no frecuentes, pero se hablaba más de esto, eso sí. Es muy bueno, perdón, porque me hace reír, porque yo estaba pensando justamente, no sé si hoy o ayer, cuando caminaba por las calles de Los Ángeles y hasta estaba acordando cuando fotografiaba el pavimento de estas manchas negras. Digo, ¿qué hacen estas manchas por todos lados? No pueden ser gomas de mascar, que la gente pues tantas, y no puede ser alquitrán, como si caían gotas negras, no de sangre negra, pero bueno, yo nunca hice el análisis, estaban resecas, pero veredas, aceras completas con estas manchas que caían del cielo. Bueno, en mi primer libro, Mundos Paralelos, digamos, me desarrollo mucho con las teorías, reviso las teorías de Charles Fort, que es el primero que recolecta los hechos condenados, que ahora los llaman después hechos forteanos. Así es, claro. Sí, y me acordaba, digo, tengo que encontrar esas fotos porque quiero poner esas fotos de estas manchas negras en Facebook, a ver qué dicen los compañeros, ¿no? Así es. Qué curioso, qué interesante. Así es, Alex. Bueno, ha sido un gustazo charlar contigo. Ya estamos llegando al final del programa de Misterios al Atardecer. Quiero agradecerte y invitarte también para una próxima ocasión donde podamos de repente hablar del libro que ya se viene sobre tus experiencias en investigación en Perú y otros temitas más. Pero ha sido una agradable y muy, sobre todo, instructiva conversación la de hoy, Alex.
Sí, aquellos que estén interesados, el libro ya está en Amazon y está también en la página web de Ediciones Matrioska, es una casa editorial española, y también lo pueden leer en Kindle, que es de Amazon, y en forma digital, ¿no? Y ahí el libro tiene muchas ilustraciones. Tengo una artista rosarina, se llama Elsa Burati, que hizo secuencias de muchos de estos casos y que decidí darle como una secuencia cinematográfica en imágenes, en 2 o 3 viñetas, 4, para que el lector se dé más, que pueda, digamos, entender, digamos, la anatomía y fisiología de estos casos, de esa época que es muy distinta a la que tenemos hoy. O sea, el interesado y el estudioso va a poder hacer unas buenas comparaciones. ¿Sí? Así es. Entonces, OVNIS, la confrontación final. Así lo encuentran para comprarlo, para dar una buena leída. Ahí está, mostrándolo a la cámara. OVNIS, la confrontación final, guía de ufología, de editorial Matrioska. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.